ustedes, la manera que tengo de reciprocarles a todos ustedes es decirles, me preparé mucho para esta sesión. No hice trabajo a medias, no me quedé a mitad. Seguí hasta el final para prepararme bien. Y el propósito de este módulo y de esta sesión, que después en la próxima discutiré en detalle el bosquejo de trabajo para el año. Siempre me gusta hacerlo la segunda sesión después que se genere una masa crítica. Y de ahí discutiré el bosquejo. Pero el propósito de esta sesión es poder contestar la pregunta que me hacen a mí ejecutivos, líderes, profesionales de todo tipo. Y la pregunta que me hacen y me dicen y me comparten en intimidad en los procesos de coaching y mentoría es la siguiente. Me dicen, nosotros estamos trabajando bien duro, y estamos luchando y estamos batallando pero a veces se nos hace difícil ver el progreso. Hay otra gente que me dice, a veces estamos tan ocupados y estamos tan impactados que parece como si estuviéramos en una arena movediza. Y la complejidad es gigantesca y hay mucha tensión en las relaciones interpersonales. Y la gente me dice, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y lo que yo quiero contestar con este módulo de hoy, presentando unas perspectivas frescas y un pensamiento fresco de lo que se puede hacer para fortalecer el liderazgo y también fortalecer el crecimiento y el desarrollo personal. Y quiero hacer esas presentaciones. También quiero decir que es posible siempre crecer y mejorar. Y quiero también decir que es posible generar más energía. Y como hemos dicho en otras ocasiones, alegría y felicidad en la vida, independientemente de las circunstancias. Los seres humanos tenemos que estar felices y alegres. Ustedes saben que ese es un mensaje en estos últimos 6 años. Y creo también que a pesar de que las circunstancias sean bien difíciles, es posible aumentar el desempeño y levantar el ánimo y la conciencia de las personas que están alrededor de nosotros. Por lo tanto, si tuviera que ponerle otro nombre a este módulo, que lo pensé con mucho cuidado, lo que le estoy diciendo, bienvenidos a un módulo que quiere presentar la idea que los seres humanos podemos tomar decisiones sabias y con discernimiento y de esa manera elevar la escala del impacto que tenemos. Eso es lo que quiero decir. Esa es la esencia del pensamiento que quiero decir. Los seres humanos, aún en las circunstancias más difíciles, podemos elevar la sabiduría y el discernimiento de nuestras decisiones y de esa manera elevar la escala del impacto que tenemos en nuestras vidas cotidianas, independientemente de las circunstancias difíciles en las que vivimos. Así que a manera de introducción también quiero decir que los líderes y los seres humanos destacados y responsables tienen que estar dispuestos al sacrificio. Una persona que respeto mucho y que está conectado aquí en el día de hoy, que tengo de toda la vida un gran respeto, me decía esta semana, para mí el liderazgo y el trabajo es una cuestión de apostolado. Y me gustó mucho porque esta es una persona bien distinguida y yo dije, gloria a Dios por esa sabiduría. Porque el punto que quiero compartir con ustedes, los líderes y los seres humanos, tenemos que estar dispuestos al sacrificio. Y el sacrificio lo que quiere decir, tenemos que estar dispuestos a impartir esfuerzo, desprendimiento, acción o trabajo
sostenido y consistente para asegurar que logramos resultados o que merecemos algo para el beneficio, escúchenme bien, para el beneficio de un bien común. El concepto de bien común lo que quiere decir es todo lo que yo hago debe tener un impacto positivo en otras personas. Y en la vida, el éxito es directamente proporcional al sacrificio que se le imparte a la tarea, al proyecto y a la diligencia en cuestión. Y esa es una idea principal que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. En la vida, el éxito es directamente proporcional al sacrificio que se le imparte a la tarea, al proyecto, al trabajo, a la diligencia en cuestión. Y en este sentido, en esta dirección, hay una serie de reglas conductuales que investigadores, estudiosos, escritores y tratadistas suscriben y recomiendan. Las voy a comprimir aquí en esta introducción. La primera regla: lograr el éxito es un proceso de sacrificio, de esfuerzo y de ofrecer la milla extra. Esa es la primera regla. La voy a repetir. Lograr el éxito es un proceso de sacrificio, esfuerzo y de ofrecer la milla extra. Dicen algunos que los líderes deben dar de lo alto para llegar a lo alto. Eso es un mensaje bíblico profundo y fundamental en todas las historias de liderazgo, desde Abraham hasta Juan en el Apocalipsis. Desde Abraham en el Génesis hasta Juan en el Apocalipsis. Eso quiere decir, los líderes y las personas que quieren lograr un impacto escalante deben dar de lo alto para llegar a lo alto. Y cuando uno habla con algunas personas que han logrado cosas excepcionales, me gusta conversar con personas que han logrado cosas excepcionales en su vida, todos indican que han realizado grandes sacrificios. ¿Qué tienen en común personas que han logrado grandes cosas, pero que son muy diferentes? Lo que tienen en común es que han realizado grandes sacrificios para el resultado que han querido alcanzar. Así que el asunto es que para lograr resultados extraordinarios hay que sacrificar de lo bueno para alcanzar lo mejor. Y este punto también lo quiero enfatizar. En la vida, para alcanzar, lograr resultados extraordinarios, hay que sacrificar de lo bueno para alcanzar lo mejor. Así que la segunda regla conductual, muy importante, presentada en la mañana de hoy, es que los verdaderos líderes, los líderes afanosos, a los verdaderos líderes, a los líderes auténticos, a los líderes afanosos, laboriosos, se les solicita, la vida les solicita que ofrezcan más que otras personas. Esa es una solicitud espiritual, existencial, profesional. A los líderes auténticos en la Biblia, cuando usted ve los líderes auténticos en la Biblia, a esos seres humanos se les solicitó que ofrecieran más que el resto de las personas con las que convivían. Y eso es un mensaje dramático, y obviamente el resultado será proporcional a lo que han ofrecido. Así que la virtud del liderazgo estriba en poner a otros por encima y poner a otras personas adelante de él o de ella.
Esa es la virtud, la virtud. ¿Cómo aprendemos a poner a otras personas por delante de nosotros, por encima de nosotros? Y eso requiere un discernimiento mayor, requiere también una explosión del espíritu en el interior del ser humano para poder lograr ese objetivo. Porque esto es un asunto también, el liderazgo y el discernimiento es un asunto de hacer lo mejor para el equipo de trabajo, para el colectivo. Es un asunto, ustedes saben, muchos de ustedes que tengo esta cantaleta, es un asunto de pensar en equipo. Piensa en equipo, piensa en equipo, piensa en equipo, porque esta es la sociedad secularizada que nos ha enseñado a pensar individualmente. Y acuérdense lo que he dicho en otras ocasiones, la gran pregunta del cristianismo es ¿dónde está tu hermano? Pues la gran pregunta del liderazgo y del desempeño profesional virtuoso es ¿dónde están mis compañeros a los que yo puedo ayudar? Y eso es un asunto, es un predicamento diario. Y a veces esto significa, y voy a ponerlo en palabras fuertes, esto significa que a veces en condiciones extraordinarias, los líderes tienen que ceder sus derechos momentáneos para adelantar un bien común. Y la tercera regla conductual que quiero compartir en la mañana de hoy es que la virtud del liderazgo consiste en mantenerse siempre dando, aportando y sirviendo a otras personas. Como dijo este amigo en esta semana me dijo, Coco, esto es un apostolado para mí. Y me impactó mucho. Así que hay que dar de uno mucho para uno poder mantenerse arriba, conectadito al cielo. Pero acuérdense esto, si en el trabajo quiero lograr un resultado extraordinario, hay que dar mucho de uno para uno poder mantenerse arriba. Mucha gente a veces llega a la colina y luego que está en la colina se colapsan. Por lo tanto, lo que lleva a un equipo a la cima, no es lo mismo de lo que lo mantiene en la cima. Y por eso el asunto del discernimiento como una estrategia transformadora de sabiduría es muy necesario para mantenerse en la ruta de lo que uno quiere lograr. La única manera de uno mantenerse bien en la cima es agregando más y más valor. Por lo tanto, es una pregunta bien exigente. La pregunta exigente es, ¿cómo estoy agregando más y más valor en esta coyuntura histórica o estoy preso de la rutina, del convencionalismo y de seguir haciendo más de lo mismo? Así que la cuarta regla conductual que quiero compartir en la mañana de hoy a manera de introducción es que es importante reconocer que mientras mayor es el nivel de jerarquía, mayor tiene que ser el sacrificio y la sensibilidad del líder. Cualquier cosa con la realidad cotidiana que estamos viendo en las noticias y en los periódicos es puramente una coincidencia. Pero lo repito, la cuarta ley conductual, mientras mayor es el nivel de jerarquía del líder, mayor tiene que ser su sacrificio y su sentido de sensibilidad. Así que mientras más alto uno va, más alto será el costo y o el precio y o el sacrificio que tengo que hacer para lograr un resultado de mayor impacto, de mayor escala, de mayor significado social. Así que no importa la carrera,
No importa el trabajo, no importa la vocación, no importa el oficio que se seleccione. Hay que hacer sacrificios en la vida para lograr esos resultados. Porque el cambio, soy un maestro de cambio, ustedes lo saben, el cambio es igual al crecimiento. Y el crecimiento siempre es igual a algún grado de sacrificio. Y el sacrificio nos produce crecimiento, el crecimiento nos produce aprendizaje, el aprendizaje nos produce algún grado de transformación. La transformación sucede porque hemos recibido ayuda del cielo y de otras personas, y en la medida en que hemos recibido ayuda del cielo y de otras personas, estamos obligados a dar, y cuando damos, servimos, logramos resultados y contribuimos a un propósito mayor. Así que la primera lámina que quiero presentar ahí, Abraham, por favor, y tengan paciencia que la voy a leer con calma porque es muy significativa para mí. Y no se preocupen los de ustedes que están conectados y que siempre esperan cosas un poco más concretas. En el módulo voy a dar cosas más concretas. Pero es importante, si empezamos con sabiduría, terminaremos con sabiduría. La Biblia, he leído cantidades de libros sobre el tema del discernimiento. Cantidades. Pero la Biblia es el libro principal de discernimiento que uno pueda manejar. Y está llena. Yo estoy haciendo un trabajo de poner juntos todas las expresiones que hay en la Biblia exclusivamente sobre el tema del discernimiento. Y he aprendido muchísimo. Pero uno de los pasajes más importantes del discernimiento es esa cita que tenemos ahí. Acuérdense que he compartido con ustedes. Pablo, que es el autor de esta epístola, Pablo era el psicólogo de la Biblia. Pablo era el rector, el decano de psicología de la Biblia. Y siempre me he acercado a la obra de Pablo como una teología del comportamiento cristiano. Así que en Primera de Corintios 2, del 6 al 11, miren qué hermoso, vamos con calma. Acuérdense, no me voy a tardar mucho, así que tengan paciencia. Una actitud importante que hay que desarrollar en estos tiempos, que está escasa, es la actitud de la paciencia, en contraposición a la impaciencia. Cuando los seres humanos se ponen impacientes, cometemos errores. Así que tengan paciencia conmigo y vayan con cuidado para este texto. Y miren qué hermoso. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hermoso. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pasa a la próxima. Y finalmente, y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Espero en Dios y en el Espíritu Santo que hayan podido coger la esencia de este pasaje, porque entonces cuando vaya a entrar en la parte técnica y gerencial de los asuntos del liderazgo y del desempeño de alto rendimiento, sepan que estoy utilizando de plataforma esta sabiduría bíblica. Sepan que esta es la plataforma, ¿verdad? Después de escudriñar y navegar por muchos sitios. Así que la próxima lámina les presento un planteamiento fundamental. Un planteamiento fundamental. Y el planteamiento fundamental es que cultivar la sabiduría y el discernimiento, y ya voy a explicar qué es eso, constituye un proceso medular. Es más, vamos a poner una palabra más fuerte. Un proceso vital para fortalecer la calidad de la adopción de decisiones. Y aquí es importante este punto. Ustedes saben que a través de los 6 años he enfatizado desde distintos ángulos este punto. Pero es importante porque en los momentos de decisión para el ser humano, en los momentos de decisión, los seres humanos nos jugamos la vida. Eso hay que tenerlo y ponerlo así. En los momentos de decisión, los seres humanos nos jugamos la vida. ¿En qué contexto? En la familia, en el contexto de la comunidad, en el contexto del trabajo, en el contexto de la vida cotidiana. Por lo tanto, el punto, un planteamiento fundamental, cultivar la sabiduría y el discernimiento constituye un proceso medular para fortalecer la calidad de la adopción de decisiones. ¿Verdad? Cuando decidimos, nos comportamos. Así que hay que fortalecer ese proceso. Pásalo por ahí. Entonces aquí, esta es una lámina que he preparado para hacer mi caso con ustedes. Una lámina importante. Le he llamado a esto discernimiento pleno. Si ustedes me preguntan, esto les puedo decir, en mi calidad personal, con humildad y con dificultad, aspiro a aumentar mi plataforma de discernimiento pleno. La pregunta es cómo hago eso, ¿verdad? Pero el discernimiento pleno, y este es mi argumento, y aquí quizás estoy con humildad haciendo mi propio argumento. Este sería como un argumento, esto lo digo con humildad, más o menos, nunca completo, pero más o menos personalizado. Y el argumento es que el nivel o la fase superior y más elevada de la sabiduría es el discernimiento. Y por la vida a veces caminamos manejando datos
que son descripciones discretas de la realidad. Información, que son datos interrelacionados. Conocimientos, que es información interpretada, investigada. Y la sabiduría, que lo que quiere decir es una aplicación general para mejorar la realidad que confrontamos. Ahora, mi argumento con ustedes aquí, el argumento que quiero hacer, es que el discernimiento es la fase superior y más elevada de la sabiduría. Y aquí con humildad, pero uno tiene a veces que ser un poquito atrevido. Le puedo decir, uno de los genios de la gerencia y de la toma de decisiones se llamó el famoso Peter Drucker. Peter Drucker escribió más de 100 libros, como cuestión de hecho, 117 libros, entre los que escribió y los que le ayudaron a escribir, y su fundación y personas muy importantes y muy distinguidas relacionadas con él. Y algunos de esos textos los he leído, lo digo con humildad, todos. Algunos de esos textos pues son muy pertinentes en estos tiempos. Está el texto, por ejemplo, del El mundo cambiante del ejecutivo. Un texto interesante. El mundo cambiante del ejecutivo y qué hay que hacer frente a esos cambios dramáticos. Otro texto que escribió interesante, La eficacia ejecutiva. Es también uno de los padres de la teoría de innovación empresarial y también organizacional. Un libro interesante, Innovation and Entrepreneurs. Y un libro que escribió ya lo último, antes de morir, que lo escribió en vínculo con Daniel Goleman, el de la inteligencia emocional. Ese libro se titula Liderando Personas. Liderando Personas. Exercising Leadership with People. ¿Verdad? Pues entonces, un argumento que quiero hacer con ustedes, la mayoría de los tratadistas, fíjense que no he dicho todo para ser considerado, pero la mayoría de los tratadistas se quedan en el asunto del liderazgo y la adopción de decisiones con conocimiento y sabiduría. Y yo lo que le quiero decir a ustedes es que quizás no elevaron sus argumentos a la fase superior de la sabiduría, que es el discernimiento pleno. Y ese es mi argumento solamente para que ustedes piensen y digan, ¿verdad? Recuerden que en otras clases hablamos de el libro de Don Miguel de Unamuno, el filósofo de la primera mitad del siglo XX, El sentimiento trágico de la vida. Y uno puede hacer el argumento es que el sentimiento trágico de la vida es no darse cuenta de cómo uno logra el discernimiento como la fase superior de la sabiduría, que es lo que nos vincula al cielo y nos vincula con Dios. También ustedes saben que hemos repasado aquí y tengo conocimiento que hay algunos de ustedes que se han dado a la tarea de leer estas cosas que no las habían leído bien antes. La obra de Víctor Frankl, La presencia ignorada de Dios. En ese libro, La presencia ignorada de Dios, cuando el ser humano reconoce la presencia de Dios en su vida, entonces, únicamente entonces, desarrolla el discernimiento como una capacidad de reflexión que lo conecta muy próximo al cielo. Así que para mí estos son niveles de cognición y el nivel superior de cognición para el líder, el profesional, el ser humano que aspira a sacrificarse y caminar y navegar por este proceso es el discernimiento. Así que la próxima lámina
decimos, en el plano espiritual, el discernimiento es un don dado por Dios a los seres humanos y a los líderes que buscan de Él y hacen su voluntad. Punto. Esa es la definición. Así que esto muy importante es reconocer que en el discernimiento es la manifestación plena y hermosa del Espíritu Santo en lo más profundo de la mente y del corazón humano a través del cultivo de la oración, la fe y la palabra de Dios. Por eso es que si queremos pasar de la sabiduría al discernimiento, obligatorio cultivar la oración, la fe y la palabra de Dios. Y esto es lo que va a hacer que emerja esa brillantez, ese sentido de dirección que se va desarrollando y descubriendo poco a poco. Así que recuerden esto, el discernimiento como la fase superior de la cognición es lo que le permite al ser humano enfrentar dilemas, ¿verdad? Dilemas como ¿hago esto o hago lo otro? ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Qué quiere decir dilemas en el sentido psicológico, epistemológico y filosófico también? Un dilema es cuando el ser humano enfrenta una situación en la que tiene que decidir y no encuentra la respuesta inmediatamente. Eso es lo que es un dilema. Los dilemas no son equivalentes a problemas. Los problemas uno sale a resolverlos, pero el dilema es algo que coloca al ser humano en una situación compleja a la que se le va a hacer difícil decidir y contestar la pregunta, ¿hago esto o hago lo otro? Por lo tanto, en la próxima lámina, ustedes se van a dar cuenta que el discernimiento espiritual significa, miren lo que significa, recuerden esto, separar cosas, determinar, decidir, distinguir entre dos cosas, particularmente entre lo correcto y lo incorrecto. Y esa es una dimensión importante, por eso es que después de la sabiduría viene el discernimiento. Así que recuerden esto a manera introductoria. Se necesita mucho discernimiento para distinguir entre el bien y el mal. Y por consiguiente, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Se necesita mucho discernimiento. Y por eso es que debemos aspirar a mejorar nuestra plataforma de discernimiento todos los días, en todo momento, en todo momento. Así que la próxima lámina presenta lo que significa el liderazgo de calidad con discernimiento. Y el liderazgo de calidad con discernimiento es aquel que se realiza para discernir y hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que uno puede distinguir, como ven ahí en la gráfica, uno puede distinguir entre el liderazgo con discernimiento espiritual y el liderazgo sin discernimiento espiritual. ¿Verdad? Por un lado, el liderazgo con discernimiento espiritual se hace con amor. El liderazgo sin discernimiento espiritual se hace con agresividad. El liderazgo con discernimiento espiritual se hace con paz, con serenidad, con tranquilidad, con parsimonia. El liderazgo sin discernimiento espiritual es tempestuoso. El liderazgo con discernimiento espiritual se hace con parsimonia. Eso quiere decir con reflexión, con pensamiento. Y el que se hace sin discernimiento espiritual se hace prematuro. Es como un salto, es una impetuosidad. El liderazgo que se hace con discernimiento espiritual, uno se conecta con Dios. Y ya lo dijimos, ¿cómo? A través de la oración, la fe y el estudio de la palabra. Y el liderazgo que se hace sin discernimiento espiritual, como dijeron los filósofos, don Miguel de Unamuno y Víctor Frankl, don Miguel de Unamuno en El sentimiento trágico de la vida
y Víctor Frankl en el libro La presencia ignorada de Dios. El liderazgo que se hace sin discernimiento espiritual, dijeron los filósofos que se dieron cuenta, se hace sin la presencia de Dios. Se hace con la presencia ignorada de Dios. Y por eso es que a veces hay esta sensación, es una sensación de que falta algo, pero que de momento no lo puedo establecer. Así que la próxima lámina tiene que ver con el mundo del trabajo. Ahora empezamos a entrar al mundo de las organizaciones y al mundo del trabajo. En el mundo del trabajo, el liderazgo institucional, el corporativo, con discernimiento, implica reconocer la capacidad que tiene el impacto de la presencia de Dios al adoptar decisiones difíciles, cruciales y forzosas. Una de las cosas que yo disfruto en este tiempo, que no lo tenía en tiempos atrás, no lo tenía décadas atrás, es que en estos tiempos, al adoptar decisiones, proyectos, situaciones difíciles, dilemas, voy a procurar la presencia de Dios en estos asuntos. Y un compañero de ustedes que está conectado aquí me hace la pregunta y me dice una pregunta difícil, pero necesaria. La pregunta me dice, ¿y el COVID? El COVID, ¿tú lo estás enfrentando con la presencia de Dios? Y la contestación importante, todo lo que hacemos los cristianos, lo hacemos en compañía de Dios. Dios no está distante de esta realidad. Dios está de la mano en esta situación. Así que el liderazgo institucional corporativo con discernimiento implica la capacidad de reconocer la presencia de Dios al adoptar decisiones difíciles, cruciales y forzosas. Y requiere también de colaboración, el trabajo en equipo y de la unidad de propósito entre compañeros y compañeras. Es doloroso ver situaciones en la vida cotidiana cuando es sine qua non el que la gente se junte para lograr resultados y uno darse cuenta que tienen dificultad de junte. A pesar de que están bien intencionados y que quieren lograr propósitos, tienen dificultad de junte. Yo les voy a decir a ustedes, la dificultad de junte es por la ausencia o la presencia ignorada de Dios. Así que la próxima lámina comparto con ustedes que es imperativo trabajar y colaborar en equipo para lograr un sentido exponencial de perspectivas y de la comunidad de fe, comunión, que conduce al ejercicio del discernimiento. Es imperativo trabajar y colaborar. En el Nuevo Testamento constantemente lo está enfatizando el decano de psicología del Nuevo Testamento, que se llamaba Pablo. ¿Verdad? En las iglesias constantemente, las epístolas en realidad son organizaciones y constantemente hay que trabajar en equipo. Definitivamente que en el contexto del equipo no es un asunto de imponer criterios. El líder nunca está por encima, ni está al lado. Los líderes están en el centro y en el centro lo que implica es que hay que escuchar la variedad de perspectivas y pedirle a Dios que nos ayude a lograr la unidad de propósito. Por eso es que uno de los atributos importantes del liderazgo y del ser humano virtuoso, hay que escuchar. Escucha. Y cuando uno escucha, entonces uno invita a otras personas a que explícame tu perspectiva con más fundamento. Y cuando entonces nos invita, creamos el fundamento para salir a colaborar y a trabajar juntos. Así que muy importante reconocer una pregunta de auditoría, que es la próxima lámina.
una pregunta de auditoría. Me gusta esta pregunta. Me gusta esta pregunta. Por favor, por favor, por favor, por favor. Miren la pregunta. Una pregunta de auditoría. ¿De qué auditoría? De auditoría personal. ¿Verdad? Una pregunta. ¿Quién la tiene que contestar? Cada uno de nosotros. Y la pregunta me encanta porque la pregunta dice, si no estamos persiguiendo y buscando la voluntad de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay que contestar eso. Si no estamos persiguiendo o buscando la voluntad de Dios, que en eso están algunas personas. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y al tratar de contestar la pregunta, eso nos debe dar alguna indicación de la importancia de la cognición que se consigue a través del discernimiento. Por lo tanto, una bendición. Déjenme compartir una bendición. La próxima lámina. Una bendición. Una bendición. Le damos gracias a Dios por esta bendición. Le damos gracias a Dios por esta bendición porque esto es una condición necesaria para una cultura de discernimiento. Alguien que me puso ese comentario, también lo quiero decir, en un contexto de trabajo en equipo, el diseño siempre tiene que ser democrático y el diseño siempre tiene que ser para buscar sabiduría y discernimiento, ¿verdad? Eso quiere decir esto, 10 cerebros piensan mejor que un cerebro. Ahora, los cerebros que son parte de esos 10 también tienen que hablar y contribuir. Pero una bendición. Yo creo que esto es una bendición. Esto es uno de los resultados cualitativos de la covidianidad que ha ido corriendo poco a poco a través de las organizaciones y en las culturas de trabajo en la mayoría de las organizaciones. ¿Y cuál es la bendición? La bendición es que después de la covidianidad se puede orar más en la mayoría de las organizaciones. Eso es grande. Eso es grande. Eso es una transformación cualitativa de fondo que a veces a los que miran exclusivamente con los ojos, ¿verdad? Y no miran con la fe, esto le pasa inadvertido. Pero lo importante es que es una realidad. Sí, eso se puede hacer ahora más que nunca. Entonces, la próxima lámina. Y aquí empezamos a mirar esto en el contexto de la organización. Recuerden esto. Yo me lo recuerdo todos los días y me ayuda el recordármelo, me ayuda. Esto en el contexto actual, en la realidad en que vivimos. Cada día es un día de juicio crítico para los mejores líderes y para los seres humanos. Eso es lo que quiere decir. Debemos cobrar la conciencia colectiva de que vivimos una época, vivimos este cambio de época en que cada día se convierte en un día de juicio crítico para las mejores personas. Cuando cada uno de ustedes salga de su casa mañana, recuerden, este es el día que ha hecho el Señor y este es el día que requiere que yo ejerza juicio crítico para asegurar la calidad de las decisiones, de las actitudes y del comportamiento. Y recuerden esto, en el contexto actual, el acrónimo de VICA con V de Victoria, en el contexto actual de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y de elevadas presiones económicas, sociales y también espirituales, el juicio crítico y el discernimiento determinará el rumbo de las instituciones. Yo estoy seguro de esa propuesta, ¿verdad? El curso de las instituciones está determinado por la calidad o por la fragilidad
del juicio crítico y del discernimiento. Así que es importante, ¿verdad?, esta propuesta. Los invito a que después se detengan y miren esto. Y uno abordar la vida todos los días cuando uno sale de la casa, uno decir, Señor, este es el día que tú has hecho y este es un día donde tengo que ejercer la mejor calidad de juicio crítico para las decisiones, los proyectos y las tareas que tengo al frente y a mi cargo. Así que la próxima lámina lo que dice es la esencia del liderazgo. La esencia del liderazgo se demuestra con el discernimiento. La esencia del liderazgo se demuestra con el discernimiento. ¿Y qué significa el discernimiento en un sentido ahora más concreto, más operacional? El discernimiento lo que significa es que nos esforzamos para adoptar decisiones sabias, advirtiendo que esto es lo más importante de la vida. Los seres humanos tenemos que aspirar a tomar decisiones sabias. ¿Cuándo? En los distintos momentos importantes de la vida. Porque es una cosa bien triste pasar por la vida tomando decisiones equivocadas constantemente. Los errores son experiencias de aprendizaje. Pero como dice David en los Salmos, uno no puede llevar una vida constante de errores y de falta de sabiduría. El segundo punto importante del discernimiento es que uno tiene que asegurar los resultados y el éxito de largo plazo. ¿Para qué necesitamos sabiduría, juicio crítico y discernimiento? Para asegurar los resultados y el éxito de largo plazo de las tareas que estamos enfrentando y que queremos realizar. Y escúchenme bien esto, asegurar los resultados y el éxito de largo plazo es una responsabilidad para todo el mundo y eso requiere poder distinguir entre lo importante y lo trivial. Y eso es muy importante porque a veces los seres humanos gastamos mucho tiempo en trivialidades, ¿verdad? Mucho tiempo en trivialidades. Y cuando uno quiere asegurar los resultados y el éxito de largo plazo, uno tiene que distinguir entre lo importante, vital y lo que es trivial. Y en tercer lugar, el liderazgo que demuestra discernimiento imparte seguimiento a la ejecución. ¿Por qué a veces no se logran los resultados? Porque no se le ha impartido seguimiento a la ejecución. Que lo que implica ese seguimiento a la ejecución, cultivar las relaciones sostenidas con los stakeholders claves, stakeholders los que tienen un interés en lo que nosotros hacemos, stakeholders, y movilizar a los equipos de trabajo, para conseguir un mayor apoyo. Por eso es que si uno quiere ir lejos, necesita obligatoriamente un equipo de trabajo. El Señor Jesucristo lo sabía y por eso los apóstoles, que ya al final de su estadía aquí en la tierra y principios de su ascensión al cielo, habían ya como unas 500 iglesias, organizaciones comunitarias con base comunitaria que habían creado los propios miembros de su equipo. Así que hay que reconocer, se los dije ahorita, hay que reconocer que el discernimiento nos ayuda a un cambio y a una transformación. Y hay tres dominios interrelacionados para concentrar en el ejercicio del discernimiento. Quiero decir antes, ¿verdad? Aquí enfatizar esto, antes de discutir esta lámina.
Quiero enfatizar esto. Los líderes, los seres humanos sabios, que son todos ustedes, son llamados a ejercer juicio crítico. Juicio crítico. Especialmente, queridos y queridas, cuando hay muchas cosas en juego. Y cuando el camino no resulta obvio. Lo quiero enfatizar. Los líderes y los seres humanos con sabiduría son llamados diariamente a ejercer juicio crítico, especialmente cuando hay muchas cosas en juego y el camino, el dilema, no resulta obvio. Por eso el juicio crítico es un elemento crucial del discernimiento. El juicio crítico es un elemento crucial del discernimiento y es la esencia del liderazgo. Y déjenme añadirle aquí un apellido al liderazgo. Es la esencia del liderazgo disciplinado. Disciplinado. Liderazgo con disciplina, con estructura, con diseño, con rutina, con proceso para lograr un resultado. Así que el discernimiento, como un elemento importante del juicio crítico, es necesario para la adopción de decisiones y las acciones que luego deben demostrar gran sabiduría. Así que esta lámina, ven las obras que consultamos para este módulo y a través de todo el currículo para este año, ven esas obras que tienen que ver con el juicio crítico y con el discernimiento. Entonces, los tres dominios interrelacionados para concentrar en el ejercicio del discernimiento. Este título, déjenme ponerlo más sencillo para que no se proyecte como complicado. ¿Qué quiere decirle? Tres áreas en las que tengo que estar pendiente para poder tomar decisiones con juicio crítico y con discernimiento. Primero, todo lo que tiene que ver con la gente. Esto es muy importante. Vamos a tomar decisiones sobre la gente, hay que tomar decisiones con juicio crítico, sabiduría y discernimiento. La gente es el capital humano de las instituciones. Y el capital siempre es un activo. Y los activos hay que protegerlos. No dañarlos, protegerlos. La gente es un componente importante en el despliegue del discernimiento. Segundo, debo demostrar juicio crítico y discernimiento en el diseño y la implantación de estrategias. Una estrategia es un curso de acción de largo plazo que debe tener como fundamento juicio crítico y discernimiento. A veces yo veo estrategias por ahí y me pregunto a veces en silencio, ¿en serio? ¿Le insuflaron juicio crítico, sabiduría y discernimiento? Pues no se nota. Y el tercer elemento importante para ejercer sabiduría y discernimiento es la confrontación con la crisis que vivimos. ¿Por qué necesitamos juicio crítico, sabiduría y discernimiento? Porque los seres humanos, los líderes, los profesionales, encaramos crisis. Y para encarar crisis necesitamos esos elementos. Ahora, lo que quiero decir en la fase, en la plataforma base que ven en esta lámina. Altamente influenciada, pero mi propio diseño, pero altamente influenciada por los libros que ustedes ven ahí, pero con mi propio diseño. Primero, hay una fase para el discernimiento que es la fase de la preparación. La fase de la preparación. Ustedes saben que tengo con
Este grupo, la cantaleta y el vellón, que a mayor preparación, menos reparación. Y la otra cantaleta importante, hay que empezar temprano para poder terminar bien. Por lo tanto, la fase de preparación no se debe subestimar ni tampoco se debe chapucear. Hay que prepararse con cuidado y uno se debe preparar por anticipado. La segunda fase es, luego que nos hemos preparado, vamos a ejercer juicio crítico y discernimiento con relación a lo que nos proponemos hacer, ¿verdad? El plan de ejecución, ¿verdad? El plan siempre me dice cómo vamos a jugar el juego. Y la tarjeta de puntuación me dice cómo vamos en el juego. Así que el juicio crítico y el discernimiento en torno a lo que queremos hacer. Y la tercera fase muy importante es la fase de ejecución y seguimiento. Y a veces tengan advertido que las cosas no se logran porque no se les dio el suficiente seguimiento. Y muchos buenos planes a veces no progresan por falta de seguimiento a la ejecución y al desempeño. Así que la próxima lámina, el ejercicio del juicio crítico y del discernimiento se apoya en, es lo mismo decir, ¿qué tengo que estar pendiente cuando estoy ejerciendo juicio crítico y tratando de actuar con discernimiento? ¿Qué tengo que estar pendiente? Al conocimiento contextual, situacional, que yo tengo, el ser que yo tengo de la situación. Tengo que estar pendiente a eso, ¿verdad? Y tengo que tener cuidado con las cosas que parecen obvias, ¿verdad? Por lo tanto, si quiero ejercer juicio crítico y discernimiento, tengo que ser cuidadoso con el conocimiento contextual de la realidad y de la situación que tengo en mi plano personal del ser. Segundo, tengo que estar pendiente a la red social de seres humanos y de instituciones y de vínculos que se relaciona con el dilema y con la situación que queremos atender. Porque toda realidad siempre apunta a una red de componentes que están vinculados a lo que tenemos que actuar. Tercero, muy importante, pensar en la organización. Pensar en la organización. Pienso organización. Acuérdense que hemos discutido de otras clases. ¿Qué es una organización? Una organización es un sistema de orden, del griego organón, un sistema de orden. Por lo tanto, cuando quiero ejercer juicio crítico y discernimiento, tengo que pensar en la organización en términos de sus fortalezas y sus fragilidades. Y finalmente, tengo que pensar en los clientes internos, que es la gente, en los clientes externos, que son la gente externa, que están vinculadas a lo que tenemos que hacer, y en los stakeholders, aquella gente, aquellas instituciones que tienen interés en lo que nosotros estamos haciendo. Y en esas dimensiones, que son dimensiones interrelacionadas, hay que estar pendiente a ejercer juicio crítico y discernimiento. Por eso es que la prisa es una mala compañía cuando uno quiere ejercer juicio crítico y discernimiento. También quiero decir esto, queridos y queridas, el dejar las cosas para lo último es una mala compañía para el juicio crítico y el discernimiento, porque mientras más dejemos las cosas para lo último, menos tiempo le dedicaremos al pensamiento de juicio crítico y a la oración y a la reflexión que está buscando discernimiento. Así que la próxima lámina, una lámina bien importante. Es una lámina bien importante. Una de mis láminas preferidas aquí.
Y con esto les digo, en la adopción de decisiones sabias, los seres humanos tomamos decisiones. En la adopción de decisiones sabias, lo que cuenta es si se logran los resultados correctos. Punto. Eso es lo que es. Vamos a elevar la valla. Vamos a ser más exigentes. ¿Verdad? Por eso es precisamente cuando me dicen algunos colegas, es que no tenemos suficiente conocimiento para saber lo que es correcto, cosa que es muy común para nosotros los seres humanos. Pues señores y señoras, jóvenes y todos, cuando uno no tiene el conocimiento suficiente, entonces entréguese oración a Dios y pídale a Dios, Señor, dame sabiduría para que yo pueda cada día alabarte a ti, Señor, y tú me ayudes a tomar decisiones sabias y con discernimiento. Yo se lo pido a Dios con fuerza, con vigor. Señor, dame sabiduría y discernimiento. Yo solo no lo voy a lograr. Por lo tanto, la prueba de ácido del liderazgo con discernimiento es la ejecución y el desempeño. Recuerden eso. Recuerden eso. Esto es una lámina de mucha reflexión. Así que uno todos los días tiene que evaluar el desempeño. Le pido a ustedes que lo hagan. Le pido a ustedes que lo hagan. Esto es un esquemático para el desempeño. Definitivamente que el ejercicio del liderazgo con sabiduría y con discernimiento apunta a la accountability. Es un acto de responsabilidad, ¿verdad? Y la responsabilidad, quiero decirle esto, al final del día, está en la Biblia también, al final del día, compañeros y compañeras, la responsabilidad al final del día es un asunto individual. Trabajamos en colaboración y en equipo, pero al final del día yo tengo que contestar, ¿verdad? Ese ejercicio de avalúo. Miren esto. ¿Hemos sido valerosos? ¿Sí o no? ¿Hemos aprendido de nuestros errores y fracasos? ¿Sí o no? ¿Hemos adoptado decisiones con juicio crítico, sabiduría y discernimiento? ¿Sí o no? ¿Hemos sido hombres y mujeres con dedicación, respeto y dignidad? ¿Sí o no? Pero la pregunta más dura del discernimiento, ¿hemos buscado con devoción la voluntad de Dios y la hemos realizado? ¿Sí o no? Y esta métrica de avalúo del desempeño es importante porque recuerden lo que dijimos al principio. El plan es cómo vamos a jugar el juego. Y por eso es que a veces hay que dedicarle atención y evitar la impetuosidad que siempre lleva a tomar decisiones prematuras. Hay que dedicarle tiempo, ¿verdad?, al plan de cómo uno va a jugar el juego. Y como todo el tiempo me dice mi hija, todo el tiempo me dice, papi, acuérdate de esto, hay que evitar la parálisis del análisis. Tiene ella toda la razón. Toda la razón. Toda la razón. Y yo también le digo, pero tampoco podemos chapucear el análisis. Así que el plan es cómo vamos a jugar el juego, y la métrica, este sistema de evalúo, es como la tarjeta de puntuación, cómo vamos en el plan de juego. Así que la próxima lámina me gusta mucho. Ustedes saben que hemos dicho a través de los 6 años de trabajo en este seminario, que gracias a Dios por la gracia de Dios
y por la bendición de Dios se ha podido mantener sostenido. A través de los 6 años hemos dicho, hay que darle oportunidad en la sociedad a los poetas y los filósofos. Hay que darle oportunidad a los poetas y a los filósofos. A ver qué nos enseñan. Pablo decía que lo teníamos que escudriñar todo y después con discernimiento establecer lo que vamos a hacer. Así que los poetas y los filósofos nos advierten, miren qué belleza. Nos advierten que lo inevitable es lo que sucede cuando se dejan las cosas al azar, a la casualidad. Y yo quisiera añadir un cantito de poesía. Se dejan las cosas para el último momento. Cuando las cosas se dejan para el último momento, la crisis nos azota con mayor fuerza. Y también los poetas y los filósofos nos dicen, la realidad es lo que nos impacta, entre comillas, como absurdo, ¿verdad? Como absurdo, ¿verdad? Y les quiero dar este ejercicio. Cuando hoy yo veo la noticia y los datos que siempre son espurios. ¿Qué quiere decir un dato espurio? Es que siempre tiene algún ruido el dato y puede tener alguna variación. No obstante, lo vamos a atender como una especie de deporte de observación y de análisis. Pero cuando esta mañana yo vi el impacto de 14 muertes por este asunto de la covidianidad, independientemente de que el dato puede ser espurio y del dato que en realidad a mí no me tranquiliza el corazón de que las hospitalizaciones están bajando, no me lo tranquiliza porque mi dolor está en esos 14 que se fueron. Pues entonces, cuando esa realidad me impactó esta mañana como absurdo, ay, Dios mío, esto fue lo que yo dije, y era bien temprano, qué lo que era, Dios mío. Pues entonces, ¿qué salí a hacer? Salí a hacer algo extraordinario y significativo para mejorarla y transformarla. ¿Y qué salí a hacer? Salí a caer de rodillas de oración. Señor, 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 llévanos de tu mano porque puedo sentir, sin conocerlo, el dolor de esos 14. Porque acuérdense esto, el liderazgo con juicio crítico y con discernimiento y con disciplina, siempre, 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 siempre tiene que reflejar sensibilidad. Siempre. Y la sensibilidad es una responsabilidad personal. Así que cuando la realidad nos impacta como el absurdo, tenemos que salir a hacer algo extraordinario y significativo para transformarla. Así que la próxima lámina nos dice y nos presenta el modelo de liderazgo, ya más concreto, más empírico, el modelo de liderazgo con juicio crítico y discernimiento. ¿Verdad? Entonces, esta pregunta sería la contestación a qué pregunta. Entonces, ¿qué hacemos para concentrar en el juicio crítico y en el discernimiento? Y todo esto lo estamos haciendo aquí en una lámina, ¿verdad? Y comprimiendo muchas cosas, ¿verdad? Lo primero, tenemos que concentrar, ¿verdad? Concentrar en los procesos y no en el evento inmediato, en el estímulo inmediato, que a veces nos ciega. Concentremos en los procesos que tenemos que atender y no en el evento, y reconocer que el objetivo es discernir y continuar con la ejecución y los ajustes sobre la marcha para encarar la realidad.
Eso quiere decir, cuando hay una crisis, una determinación que hay que hacer, y cuáles son los procesos que se han dislocado. Y hay que concentrar en esos procesos. Y las organizaciones complejas no tienen más de 5 o 6 procesos medulares. El resto son procesos complementarios y son procesos de administración. Pero en la esencia, decía Edward W. Deming, empíricamente, y después nosotros lo hemos corroborado, las organizaciones complejas no tienen más de 5, 6, 7 procesos medulares. Por eso cuando yo veo a veces propuestas para que transformar 500 procesos, yo voy a decir tan confuso. Hay que concentrar en esos procesos medulares, ¿verdad? Con el objetivo de discernir y continuar la transformación de la ejecución y los ajustes que tenemos que dar, atender en la vida. Definitivamente que al concentrar en los procesos, un elemento importante, lo hemos discutido en otras clases, pero alguien me lo está señalando y tiene toda la razón. Parte de esa concentración en los procesos es establecer las prioridades. Donde todo es prioridad, nada es prioridad. Por eso es que hay que tener cuidado con el multitasking, porque el multitasking a veces nos lleva a pensar que todo es prioridad. Y donde todo es prioridad, nada es prioridad. Yo he compartido con ustedes en otras clases. El segundo punto, ¿verdad? El segundo punto importante es que hay que adoptar decisiones, juicio sabio y con discernimiento en 3 áreas críticas. ¿Cuáles son esas 3 áreas críticas? Gente, ¿verdad? Estrategia, rayita, proceso, porque detrás de toda estrategia hay procesos. Gente, estrategia, cursos de acción a largo plazo a través de unos procesos renovados. Y en tercer lugar, ¿cómo vamos a manejar la crisis? Y en tercer lugar, muy importante para los líderes, los profesionales que quieren adoptar decisiones con juicio crítico y discernimiento, es importante. En la Biblia, en los Salmos, ese era el reclamo constante de David. No en balde el Señor decidió establecer su descendencia a través de la heredad de David. No en balde, porque cuando usted analiza bien, este era el rey que gracias a Dios le pasó esa sabiduría a su hijo. Este era el rey David, pidiéndole al Señor que lo examinara constantemente y le permitiera con su sabiduría y su discernimiento que él lograra mayor autoconocimiento. Por lo tanto, para encarar una crisis, ¿verdad? Por esto, uno tiene que saber lo que uno puede dar. Por eso es que las crisis elevan o bajan a las personas. Edificar el autoconocimiento. ¿Cómo me conozco a mí mismo? Reconociendo que este autoconocimiento no es un asunto estrictamente individual. Requiere que porque me conozco, sé en las áreas en que soy fuerte, sé en las áreas en las que necesito ayuda. Ese asunto de encarar la realidad siempre requiere trabajar en equipo. Y requiere también energizar, desarrollar a otras personas para que nos ayuden a lograr los resultados. Aquí digo 2 cosas bien rapiditas que las hemos cubierto en otras clases. Primero, si uno quiere llegar lejos o si uno quiere lograr grandes cosas, obligatorio, sine qua non, construirse algunos equipos de trabajo. Esa es una lección fundamental, ¿verdad? Y recuerden esto, que es la teoría del trabajo en equipo, la teoría de la involucración, la teoría de la cooperación. Hay muy pocas cosas que no podríamos lograr, si trabajamos en equipo. Eso hay que machacarlo, porque este predicamento suena obvio, pero es de difícil aplicación. Diariamente yo veo por ahí
navegando por la realidad, que este predicamento no se aplica con profundidad. ¿Cuál es el predicamento? Si trabajamos en equipo, hay bien pocas cosas que no podremos lograr. Segundo, hay muchas cosas que no lograremos si lo que hacemos es estrictamente individual. Así que uno se tiene que conectar, uno se tiene que juntar. Y la próxima lámina nos presenta el proceso para incrementar el juicio crítico y el discernimiento. ¿Verdad? Lo había mencionado rápidamente, ahora lo estoy diciendo más detallado. Siempre implica preparación. Yo tengo ese vellón y he experimentado en mi plano personal con esa estrategia para ver los resultados. Y la hipótesis se prueba cierta. ¿Y cuál es la hipótesis? De causa y efecto. Si me preparo bien por anticipado, los resultados serán mejores y de mayor calidad. Esa es la hipótesis. A mayor preparación, menos reparación. Escuchen esto también. A mayor preparación, menor será el costo, el impacto del sacrificio que tengo que hacer. Pero siempre tendré que pagar antes o después. Pero si me preparo bien, el impacto, el precio, el costo, el sacrificio será menor. Así que preparación lo que significa es que lo que se hace antes de adoptar una decisión crucial. Implica también acciones necesarias para lograr con sabiduría un fin determinado y correcto. Y fíjense ahí la tercera. Escuchen esto bien porque la tercera es gratis, es constante y nunca se va a interrumpir si me lo propongo. La tercera es, si me quiero preparar bien, me voy a dar a la tarea de encontrar y hacer la voluntad de Dios. La tengo que encontrar y hacer. Otra forma de decir lo que me gusta, hay que buscar y encontrar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que nos imparta su sabiduría y podamos actuar con discernimiento. La segunda fase es que tendremos que tomar decisiones. Nos preparamos, tenemos que tomar decisiones. Pero recuerden esto, como decía una amiga mía sabia, que siempre me hablaba con sabiduría vigorosa. Vigorosa quiere decir con fuerza, energía, con vigor. Esta amiga que se llama Doña Gloria Santaella. Doña Gloria Santaella. Yo lo sabía intelectualmente. Lo que ella me decía, yo lo sabía intelectualmente. Ella me lo enseñó en la práctica y me lo enseñó para que lo aplicara en mi interior. Eso es más difícil todavía. Me lo enseñó con su ejemplo y con su prédica constante y en intimidad y en privacidad. Y yo lo recibí. Y que ella me decía, lo que se decide a partir de principios y valores primero y luego de los conocimientos disponibles es lo que a la larga resultará ser lo correcto. Así que es una sabiduría increíble, increíble. Eso quiere decir, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué dicen los valores y los principios que yo suscribo? En las organizaciones con mucha frecuencia eso como se olvida. Hay principios y valores, pero regresamos a ellos para consultar. Y es importante porque los seres humanos estamos en continua acción de decisión y las investigaciones lo que señalan es lo que se decide a partir de principios y valores, conocimiento y sabiduría disponible es lo que resulta ser lo correcto.
Y en tercer lugar, muy importante, la ejecución, que significa lo que hay que vigilar, a lo que hay que impartirle seguimiento para asegurar los resultados deseados. Y a veces sobre la marcha habrá que hacer ajustes por el aprendizaje que se va logrando. Eso es lo interesante, ¿verdad? El pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra que fluye leche y miel. Esa jornada es de una generación, que es interesante porque el mensaje es cuánto se tarda un conocimiento necesario para transformar una sociedad, una generación. Y habían otras rutas más cortas. Por eso es que a veces el punto más sabio, la ruta más sabia entre dos puntos, no es la más corta. Puede ser la más larga si produce juicio crítico y discernimiento. Así que hay unos dominios, esferas, espacios y territorios. Y el punto que quiero enfatizar aquí es que los elementos del proceso a los que hay que prestarle atención individualmente, uno como persona, y el tiempo que hay que dedicarle para desplegar una diligencia decisional que refleje sabiduría, implica que voy a tener que ejercitar juicio crítico sobre seres humanos y capital humano, y lo tengo que hacer con sabiduría y con sensibilidad, ¿verdad? Cuando uno tiene discernimiento, amigos y amigas, uno puede sentir el dolor del hermano, de la hermana, del prójimo. Cuando uno no tiene discernimiento, no siente el dolor del prójimo y del hermano, de la hermana, inclusive del malqueriente. Así que es importante también ejercer juicio crítico sobre las estrategias y ejercer juicio crítico sobre la manera en que estamos encarando la crisis con la que tenemos que trabajar. Y como ustedes saben, las crisis son constantes. ¿Verdad? Suben y bajan, pero son constantes. Así que la próxima lámina nos dice que estos dominios, ¿verdad? Estos dominios, la próxima lámina dice, estos dominios, esto significa, Abraham se quedó pegado, significa estos dominios, pásala. Están ahí, está ahí ahora mismo reflejado los dominios. No, la pasa, la próxima. Ah, ok. O sea, ya lo descubrí. Estos dominios, esto significa que uno tiene que estar pendiente a la diversidad de constituyentes, ¿verdad? Porque la vida es diversa y uno tiene que estar pendiente a la diversidad de constituyentes, ¿verdad? Eso no quiere decir que uno se va a descongelar en esa diversidad. No, eso es lo que quiere decir esto. Para actuar con juicio crítico y con discernimiento, uno tiene que estar pendiente, concentrado en la diversidad de constituyentes. Y lo mismo reconocer que el manejo de las relaciones es la parte de la sabiduría que hay que demostrar, ¿verdad? Y esos son elementos importantes. Por eso le digo en el libro de Peter Drucker, Liderando Personas, uno de los mensajes que ya lo conocíamos, pero es importante que se mencione. El manejo de las relaciones es parte de la sabiduría que hay que demostrar. La inteligencia emocional es determinante en la calidad de los resultados que conseguimos. Así que hay 4 tipos en la próxima lámina. Hay 4 tipos. Y como lo pensé así, lo quise dejar así. Hay 4 tipos, mejor dicho, 5 tipos de conocimientos necesarios para desarrollar el discernimiento. ¿Verdad? Primero, el autoconocimiento. Entonces hay gente que me dice, ¿y cómo se logra el autoconocimiento? La contestación es, establece cómo aprendes,
cómo encaras la realidad, cómo observas, atiendes y escuchas. Cojo una marginal, ¿verdad? Una marginal para decirles y recomendarles una marginal para recomendarles. No dejen de buscarla. Para recomendarles que una película que ganó el premio de Cannes, una película árabe, acaba de ganar el premio de Cannes, ¿verdad? 2 minutos dura la película. La pueden buscar, está en Netflix. 2 minutos dura la película. Ganó el premio de Cannes por una crítica dramática a la tecnología y a los celulares que no nos permiten observar, atender y escuchar. Busquen eso en Netflix, ¿verdad? Una película espectacular. Está en la parte de las películas cortas. Así que recuerden eso. La película se titula Altrapar. Es una película egipcia. Dura 2 minutos y ganó el premio del mejor cortometraje en el Festival de Cine de Venecia. Y el punto lo quiero enfatizar. El punto es que la película describe cómo las personas se aíslan en la tecnología y olvidan una de las mejores cosas de la vida, la convivencia humana con el amor y la hermandad. ¿Para qué? Para entendernos, lograr el juicio crítico y lograr el discernimiento. Busquen esa película, el productor es joven y logró mucho impacto, y lo más formidable es que es una película de 2 minutos. Así que ese es el mensaje. 4 tipos, mejor dicho, 5 tipos de conocimientos necesarios para desarrollar el discernimiento, ¿verdad? El autoconocimiento y la contestación muy importante. La contestación muy importante es, en realidad, acá en mi privacidad, yo estoy dispuesto a mejorar. Yo quiero pensar, en el nombre de Dios, que la mayor parte de la gente va a contestar que sí. Ahora, hay que sacrificarse, como dijimos, para enfrascarse en ese proceso. El segundo dominio, ¿verdad? Segundo dominio o el segundo tipo de conocimiento necesario para desarrollar el discernimiento son conocimientos de las redes sociales, ¿verdad? Esos conocimientos sociales, lo que implica ¿sabes desarrollar un equipo robusto de trabajo? ¿Cómo le enseñas al equipo en el que tú participas a ejercer juicio crítico, a escudriñar los datos, la información, el conocimiento para adoptar decisiones más sabias? Entonces, el tercer tipo de conocimiento que es importante es el conocimiento organizacional. Uno tiene que conocer las organizaciones en las que uno trabaja y poder contestar la pregunta si sabes identificar, utilizar las fortalezas. Y miren esto, los peritajes de la gente distribuidos en la organización. Y aquí déjenme decirle algo que he compartido con ustedes. El peritaje y el conocimiento en la organización compleja está distribuida a través de toda la organización y no está concentrado en el tope como a veces se piensa, ¿verdad? En una organización compleja hay gente que piensa en la medida en que navego de la base hacia arriba, la tendencia es que el conocimiento sea mayor. Eso es falso. No se prueba empíricamente.
La pregunta es, ¿dónde está el conocimiento? Está distribuido y disperso a través de toda la organización, y por eso es que en ocasiones tengo que identificarlo para utilizarlo y trabajar juntos para lograr los resultados. Entonces, el cuarto tipo de conocimiento que hay que levantar para desarrollar discernimiento es el conocimiento contextual, del contexto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se crea una interacción sostenida con una variación de stakeholders, los que tienen interés en la organización? ¿Cómo se abordan los clientes, los suplidores, los stakeholders, los competidores, inclusive los grupos de interés que pueden impactar la realidad con la que tenemos que trabajar? Y el quinto tipo de conocimiento necesario para desarrollar el discernimiento, y el mayor en importancia, el mayor de importancia, que en el triángulo anterior, ustedes saben, lo puse en el medio para que supieran que ese discernimiento, la voluntad de Dios, es el centro. Pues el quinto nivel de conocimiento necesario para desarrollar el discernimiento es el conocimiento de la voluntad de Dios. Hay que buscarla y hay que pedírsela. Y al Dios que nosotros servimos, usted lo puede emplazar con amor. Usted lo puede emplazar. Señor, 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 Señor. Señor, Señor, dame aquí el conocimiento. David lo emplazaba constantemente, porque ese es un emplazamiento con amor, ¿verdad? Por lo tanto, uno lo puede hacer con vigor. Así que la próxima lámina, Noel Tichy y Warren Bennis, en ese libro que ya está citado al principio, Judgment, una de las obras principales en materia de liderazgo, una de las obras principales en materia de liderazgo. Ya yo le había dicho a ustedes que uno de mis autores preferidos en materia de liderazgo es Warren Bennis, profesor universitario, presidente de Carnegie Mellon, presidente de universidades, un intelectual de primera, una persona sensible, de toda una vida dedicado a estos temas. Noel Tichy y Warren Bennis, en ese libro extraordinario, Judgment, nos hacen una conclusión que yo quiero que hagamos nuestra, esa conclusión, porque estamos en la misma sintonía. La conclusión tiene distintas dimensiones. La primera, el juicio crítico y sabio es la esencia del líder y o del ser humano. A eso es que nosotros debemos aspirar, ¿verdad? En estos tiempos, yo digo en mi casa, cuando yo muera, no quiero que me cremen. No, yo quiero que me entierren. Y en la lápida pongan, aquí está Coco Morales, quien se esforzó por buscar y encontrar la sabiduría de Dios. Eso es lo que yo quiero. Y desde el cielo estaré bien contento de que el letrero esté allí. Segundo, también una conclusión es que este asunto del juicio crítico y del discernimiento es un proceso contextualizado e informado de decisión, ¿verdad? Por eso cuando vayamos a tomar una decisión tenemos que preguntarnos ¿qué sabemos del contexto? ¿Y cuál es la calidad de la información que tenemos para tomar una decisión? Y reconocer que esa decisión siempre incluye gente, estrategias y manejo de crisis. Tú le tienes la foto, Guillo. Así que dentro de cada dominio, el juicio crítico sigue un proceso de 3 fases, que ya las vimos y las discutimos. Un proceso de preparación, de juicio crítico, decisión y de ejecución. Así que el juicio crítico sabio se apoya con el conocimiento contextualizado del ser de uno, de la red social en la que uno participa
de la organización en la que uno trabaja y del contexto de la sociedad local y global en la que uno se desempeña. Por lo tanto, es obligatorio de la persona que quiere tomar decisiones sabias, es obligatorio la educación continuada. Ya no es cuestión de unas horas de educación continuada al año. Esa es la burocracia que le pone un número que se lo inventaron. No. Esto es un proceso continuo de educación y de mejoramiento. Pero en la próxima lámina, quiero poner nuestro argumento. Ese es de mi equipo de trabajo y también mi pensamiento individual. Este es nuestro argumento, lo queremos compartir con ustedes. Cuando el proceso de juicio crítico y sabio está fundamentado en la búsqueda y la realización de la voluntad de Dios, el juicio crítico y la sabiduría edifican la plataforma del ser humano en la vida cotidiana y en sus trabajos de diario. Y segundo, la presencia reconocida de Dios en nuestras vidas cotidianas, en todo momento. Esto no es cuestión de unos horarios en específico. Esto es en todo momento, durante el día. En todo momento. Hay gente que me ha preguntado de esto. Hay gente que me ha preguntado, pero ¿por qué constantemente tú dices Cristo, 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 Cristo? Hay gente que me ha preguntado con curiosidad. ¿Por qué constantemente? Y la contestación es porque constantemente necesito discernimiento. Constantemente. Para las cosas vitales y las cosas no vitales. Por lo tanto, la presencia reconocida de Dios en nuestras vidas cotidianas en todo momento produce discernimiento. Así que la próxima lámina, ya terminando, ¿verdad? Oseas, el principal de los profetas menores en el Viejo Testamento, pero es interesante, queridos y queridas, es interesante que al profeta Oseas se le cita con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir 700 años después de Oseas. Y Oseas anunció la venida del Señor Jesucristo. 700 años después se continuó citando la sabiduría de Oseas en el Nuevo Testamento. El nombre de Oseas quiere decir salvación. O sea, salvación. Pero miren la belleza comprimida de ese versículo. Me lo aplico a mí mismo. Quien es sabio para que entienda esto. ¿Qué es esto? El discernimiento que se logra al vincularnos a Dios. Quien es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa. ¿Verdad? La pregunta, esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién es sabio para entender esto y prudente para que lo sepa? Eso es lo que quiere decir. El liderazgo con discernimiento está en el negocio, negación del ocio. Negación del ocio. El liderazgo con discernimiento está en el negocio de entender y de saber cosas. ¿Verdad? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Así que les digo, no me quites todavía esa transparencia ahí, pero les digo varias cosas rapidito. Estoy ya terminando. Les digo rápido
¿De qué se trata el discernimiento? Se trata de ejercer juicio crítico, lograr discernimiento, que es el vínculo con Dios y reconocer su voluntad y a salir a hacerla. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para escalar el impacto de nuestras decisiones. ¿A qué debemos aspirar? ¿A qué debemos aspirar? Recuerden esto, a escalar el impacto, vamos a poner otra palabra, el testimonio, la consecuencia de nuestro comportamiento, de nuestras acciones en la vida diaria. Repito, remacho, ratifico y confirmo. ¿A qué debemos aspirar? Aspiramos a tomar decisiones que eleven la escala del impacto y el testimonio que tenemos en la sociedad. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues los seres humanos, los líderes, los profesionales, los seres humanos que busquen estos caminos, están en el negocio de confrontar diariamente con juicio crítico y sabiduría y discernimiento. ¿Qué van a confrontar? La realidad cotidiana. Estamos en el negocio de adoptar decisiones sabias con discernimiento para confrontar la realidad cotidiana. Y eso implica que nosotros, los líderes sabios y con discernimiento, confrontan la realidad. Y el otro punto que enfatizamos aquí en el día de hoy es que para lograr ese propósito tenemos que colaborar y construirnos, edificar el equipo de trabajo. Segundo, cuando se toman decisiones con juicio crítico y con discernimiento, entonces la aspiración es a crecer y a desarrollarnos, ¿verdad? El sacrificio siempre implica crecimiento y el crecimiento es cambio y el cambio siempre implica mejoramiento. Pero como hemos dicho, para lograr esa capacidad de crecimiento necesitamos pensar y pensar con claridad y con brillantez. Por eso le pedimos a Dios, Señor, dame claridad de pensamiento. Señor, dame brillantez de pensamiento, porque tu Espíritu Santo está conmigo. Y el otro punto importante para el liderazgo con juicio crítico y con discernimiento es que hay que desplegar y cultivar una energía exponencial. Los líderes con discernimiento tienen una energía exponencial. Es una gasolina interna exponencial que mueve a los seres humanos en compañía de otros vinculados a Dios a hacer grandes cosas. En tercer lugar, el discernimiento siempre implica que el ser humano tiene curiosidad de lo que puede ser una realidad mejor. Y por eso es que el discernimiento implica hacer muchas preguntas, invitar a otras personas, juntarse con otras personas y compartir esa sabiduría. Y ese discernimiento, escúchenme bien, ese discernimiento implica que vamos a hablar con extraños, que nos hemos sacudido de esta condición secular que es la xenofobia. ¿Y cuál es la xenofobia? Tenerle miedo a todo extraño. No. Si tenemos discernimiento, si estamos conectados con Dios, vamos a hablar con extraños para comunicarles y compartir la experiencia de nuestro discernimiento. Y finalmente, muy importante, discernimiento implica, como dijimos al principio, implica cambio. Vamos a tomar decisiones de cambio. Vamos a ver cosas que antes no se podían ver. Y vamos a pulir las herramientas, los métodos, los enfoques y las estrategias que tenemos para hacer las cosas diferentes. ¿A qué aspiramos? Aspiramos a ser sabios con discernimiento para tomar decisiones
de las cuales posteriormente nos podamos sentir orgullosos. Así que varias cosas quiero decir. Como empezamos y cerramos el círculo. El éxito siempre es cuestión de sacrificio. Recuerden eso. ¿Quieres ser exitoso? Pues es una cuestión de sacrificio. Y eso es lo que significa estar dispuestos a pagar el precio. Y lo mismo es cierto para un equipo ganador de trabajo. Hay que sacrificar tiempo, energía para practicar y prepararse y ser responsable. Siempre he preparado distintas fórmulas de éxito, pero una de las fórmulas de éxito que más me gusta, éxito es igual a deseo por dedicación. ¿Verdad? Pero acuérdense de la oración. En la oración uno le puede decir, Señor, 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 mi alma tiene deseo de ti. Y ese deseo, cuando es satisfecho, potencializa la dedicación, la acción, el comportamiento. El sacrificio lleva a la disposición a pagar el precio, y cuando pagamos el precio, ¿verdad? Cuando pagamos el precio, hay que reconocer que vamos logrando resultados. Por eso, pagar temprano, pagar tarde, pero hay que pagar para obtener resultados. Así que el éxito es voluntad de poder, que ya les dije cómo se logra. El éxito es voluntad de poder, entre paréntesis, es intencionalidad por la fortaleza de carácter que se va logrando a través del tiempo, por el sacrificio, por la creencia y la convicción en una causa y por el apoyo de un equipo de trabajo y de una organización para lograr los resultados. El éxito siempre es convicción. El éxito es convicción, que significa creer en algo, y cuando uno cree en algo, uno se compromete, y cuando uno se compromete, uno despliega pasión y agarre de lo que uno quiere hacer. Así que termino esta parte diciendo, recuerden, creer es comprometerse. Y el compromiso significa estar dispuesto a encarar el sacrificio y el precio de lograr un resultado. Muchas gracias por estar aquí conmigo en este tiempo. Cumplí más o menos con el tiempo y Abraham le mandará los materiales al concluir esta sesión. Si tienen algunas preguntas,